Vamos a hablar con Ignacio Francés de IFS Abogados, que está con nosotros para comentarnos la actualidad, que viene, pues como siempre, cargadita de corrupción. Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, caso de los ERES, oleada de detenciones en Andalucía. Javier Guerrero vuelve a la cárcel, ¿no? Pero han sido detenidos abogados, testaferros. Yo no sé tú como abogado, pero es de vergüenza. Es que, claro, cuando a mí, por ejemplo, me preguntan sobre el tema de los ERES, si es que esto es más de lo mismo, lo que pasa es que con otro nombre, es que, como tú dices, corrupción. El tema del ERE, bueno, pues es una nueva forma que saca un gobierno, en este caso era el PSOE, pero bueno, el PSOE, Partido Popular, no voy a entrar a hablar de política, el gobierno que esté normalmente ahí, al final siempre acaban saliendo situaciones de este tipo. Todos sabemos un poco qué es lo que ha ocurrido y exactamente en qué consiste el tema del ERE. Son una serie de ayudas que se dan para empresas que están en plena crisis y para intentar pues sacarlas adelante, intentar sacar a sus trabajadores y bueno, pues una vez más la política ha metido las manos ahí y lo que ha hecho ha sido beneficiarse de forma privada. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de realidad en toda la información que nos dan? Es difícil de saber. Por un lado hay un partido político que dice que es una cantidad mínima, 9 millones de euros, dicen mínima porque se supone que hay unos 600 y pico millones de euros que han sido destinados para esto, mientras que el partido de la oposición dicen que es casi el 100% de esos 600.000, que es una auténtica barbaridad. ¿1.000 millones en 10 años? Sí, ¿Eso es posible sin que nadie se dé cuenta? Bueno, pues cuando tienes el poder total y absoluto en Andalucía, pues es posible. Lo que pasa es que al final, fíjate, y esto no es jurídico, la avaricia rompe el saco. Que ese lema y ese refrán tan conocido es que es real, porque es que al principio parece ser que se ha hecho de forma sutil y después poco a poco se ha ido agrandando y al final pues ya no es que dieran cantidades mayores, por ejemplo, a prejubilados, es que ya empezaron a meter prejubilaciones de personas que no habían trabajado en la vida en la empresa, o sea, una auténtica sinvergonzonería. ¿No? Es que no hay una palabra exacta que lo pueda definir, habría que inventarla realmente, que tenga que ver con el tema de la corrupción y en este caso de lo que se dice en derecho malversación de fondos y cohecho, por lo tanto. Entonces, pues bueno, pues nos encontramos ante lo de siempre con otro nombre. Tú que estás en el epicentro de muchas cosas, haznos una reflexión, porque sabíamos que se acercaba una crisis, quizás no tan gorda como esta, pero bueno, ya está aquí, pero es que después de esa crisis tantos casos de corrupción se han destapado que ni nos imaginábamos, ¿no? Y muchos más que no conocemos. Y muchos más que no conocemos. ¿Pero qué está pasando? La gente está indignada. La gente está indignada porque no tiene ni para comer y aquí vemos pues, que de repente pues, la mujer o el hombre o el marido de un alto cargo político pues, está comprando una vivienda de 3 millones de euros. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ahora se ve más que antes, pero no significa que antes no hubiera lo mismo que ahora. Lo que pasa es que ahora hay tanta necesidad. Por eso yo digo que hay veces que hay programas como este o programas en los que se ve la falta de la situación real que está viviendo el pueblo, que deberían verse una hora antes de que empezaran a trabajar todos y cada uno de los políticos, porque a lo mejor alguno tendría remordimiento de conciencia y actuaría de una forma diferente. Yo, desgraciadamente, y ya no te hablo como abogado, he perdido la fe total y absoluta en el sistema. Y no sé qué solución tiene, realmente no lo sé. Desde luego, la que tenemos ahora... Si tú me dices eso, apaga y vámonos. Es la realidad, es la realidad. Y fíjate que vemos la crisis en estado puro en el juzgado. Y no solo la crisis, sino el fallo en todos los sentidos del sistema. Es una situación que difícilmente ahora mismo tiene una solución. Lo que está claro es que, por gracia o por desgracia, el ser humano es corrompible y con poder más aún. Por eso yo, por ejemplo, jamás aceptaría un cargo político. Fíjate lo que te digo, por si por casualidad, ¿no? Muy bien. ¿Tú crees que cobraremos pensiones nosotros? Prefiero pensar que sí, aunque si te soy sincero, tengo mis dudas, porque
Por un lado nos encontramos con un gobierno que ha dejado el país en la más absoluta crisis. Y por otro lado, es una opinión personal, nos encontramos con un nuevo gobierno que por lo menos a día de hoy yo no estoy viendo que haga gran cosa. No significa que lo tengan fácil, pero si realmente están tan mal las cosas, lo primero que hay que hacer es reducir pues, salarios de políticos, es decir, gastos de autonomía o de salidas, hoteles de 5 estrellas para diputados o de 4 estrellas, viajes innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora de repente pues hay un diputado de cualquier comunidad autónoma que dice que a él no le hace falta un coche que sea a nivel político, que no le hace falta un iPad, que no le hace falta lo otro, y poco menos que se le echan encima como hienas, pues ahí es que te estás dando cuenta de qué hay de lícito y quién realmente no está robando en este sistema político que hay. Es terrible. Es terrible. ¿Son castigados como se merecen? No. Porque muchos ciudadanos dicen, bueno, a mí me gustaría ver a más de uno en la cárcel. Mira, el problema es que, a diferencia de lo que se dice, y por eso estoy tan a gusto en este programa, fíjate lo que te digo, Gracias. porque se puede decir lo que piensas de verdad. A diferencia de lo que se dice, el derecho no es igual para todos. Y eso lo vemos los abogados a diario, lo vemos. Sin ir más lejos, pues esto último que se ha hecho con los dos policías de Barcelona a los que se le ha dado el indulto, es que eso no hay, vamos, por lo menos jurídicamente no hay por dónde no hay cogerlo. palabra. Es que... Una sentencia que condena a años de prisión con el atenuante de ser una fuerza del Estado, con lo cual tienes una pistola, tienes una situación de superioridad, un acto criminal tan, fíjate la palabra que utilizo, tan repulsivo como el que ocurrió, y que ahora de repente, después de que se dicte la sentencia, pues se les indulte y además no se den motivos de ningún tipo, pues eso te hace ver el tipo de justicia que hay, que no es igual para todos. Ahora de repente te encuentras pues a lo mejor a un hombre que ha robado para dar de comer a sus hijos y a lo mejor le caen 6 meses de prisión y tiene que cumplirlo. Si tiene a lo mejor algún otro antecedente de haber robado, que no estoy diciendo que sea lo que haya que hacer, pero la justicia no es igual para todos. No lo es. Bueno, pues seguimos hablando de estafa, que es uno de los casos que tú llevas, ¿no? Cuéntanos ahora mismo en qué estás. Pues mira, acabamos de llevar ahora mismo un tema en la audiencia que ha salido en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Una estafa de más de 1,5 millones de euros a personas que por gracia o por desgracia estaban en una situación insostenible. La mayoría eran extranjeros que habían llegado, muchos sin papeles, y bueno, pues se ha celebrado en la audiencia provincial, se hizo una primera sesión que duró muchas horas el primer día, tuvimos que parar el procedimiento y reanudarlo, y hoy hemos terminado ya el procedimiento contra 2 de los imputados que quizás no sean los mayores culpables, porque el verdadero culpable está en busca y captura. Madre mía. Nosotros ya hablamos de que un hombre que se había hecho pasar por otro, con una identidad falsa, en busca y captura en Francia, posiblemente en otros países nos habían comentado también, jefe de una guerrilla, parece ser del Congo o de África del Norte, pues, y que encima estaba comprando terrenos, según nos comentaban, en Sudamérica. Si se le dejaba en libertad, pues sin género de duda iba a acabar huyendo. Y así ha sido, ¿no? El juzgado no nos hizo caso y bueno, pues por supuesto así ha sido, ha desaparecido. Y bueno, pues ¿En qué punto está el caso? ¿Ahora mismo en qué punto está el caso? Estamos ahora mismo, se ha celebrado la mitad del juicio. Se ha celebrado el juicio en referencia a 2 de los imputados. 2 de los imputados que, bueno, que nosotros hemos considerado como cooperadores necesarios. Nosotros hemos pedido una pena de 5 años de prisión para cada uno de ellos. El fiscal ha pedido una pena de 5 años de prisión o en su defecto, pues una pena por cómplice, que tiene una pena de prisión, ha solicitado de 2 años. El tema era pues una empresa, y esto yo quiero que sirva para todo espectador que esté viendo, que se vean situaciones de este tipo. Era una empresa que prometía partes de las acciones de esa empresa
a través de esta persona que se ha dado a la fuga. Y bueno, pues esa empresa lo que hacía era convencer a estas personas que acababan de llegar, que no sabían hablar español, que no tenían muchos permisos de residencia, para pedir un préstamo de 16.000 euros y comprar parte de esas acciones. Claro, aquí lo sospechoso no era solamente este hombre que recibía el dinero directamente. Bueno, directamente, estaba en la cuenta de los solicitantes durante un minuto, automáticamente pasaba a la cuenta del estafador, ¿no? O por lo menos de la persona que nosotros acusamos como estafador en el procedimiento. Y bueno, pues claro, ¿qué era lo que pasaba? Les hacían firmar contratos sin saber leer ni escribir español, les daban préstamos que no podían pagar en un 100%, no tenían casas, no tenían contratos, no tenían nóminas, no tenían absolutamente nada de nada, y encima les decían que ellos no iban a tener que pagar nada, que quien los iba a pagar era la persona que les avalaba, cuando realmente no sabían ni lo que estaban firmando. Aparte, bueno, pues pasaba algo que era bastante raro, y era que cada vez que iban a firmar, pues se encontraban pues que en la oficina todos los ordenadores le decían que estaban rotos, que se fueran a tomar un café, y cuando entraban estaba todo preparado y tenían mucha prisa para que firmaran. Entonces, lo que quiero dar a entender, y quiero que todo el mundo aprenda, cuando se encuentra en situaciones que no son normales, nadie da más de lo que tiene que dar por gusto. Que nadie te regala nada. Exactamente, nadie te regala nada. Y cuando se firma algo, y algo que te va a comprometer, aunque te digan que no, aunque te digan que sí, además es que esto le está pasando no solamente a mis clientes en este caso, sino a todo tipo de personas y con todo tipo de cualificaciones. O sea, cada vez que vayas a firmar algo, pide una copia y enséñasela a un asesor jurídico que sea de tu confianza, porque a lo que te comprometes te puede acabar produciendo un daño mucho más grande del que te puedas imaginar. Tú sabes cómo es el tema de los bancos, los intereses, de repente, como decían mis clientes esta mañana, es que nosotros supuestamente hemos recibido 16.000 euros, no lo hemos visto, y ahora nos están reclamando no 16.000, sino 34.000 euros por intereses, cuando precisamente era la propia entidad bancaria la que había dado préstamos que realmente no cumplían los requisitos que establecía el banco. Por eso el director del banco ha estado a punto de ser imputado. Entonces, madre mía, bueno, qué complicado, ¿no? El tema complicadísimo, las estafas, que yo no paro de decirlo, y con el tema de la crisis cada vez adquieren un nivel intelectual mayor. La gente tiene una capacidad de inventiva para engañar y estafar en situaciones... Y que hay una necesidad muy grande también, por otro lado, ¿no? Totalmente. Entonces, cada vez nos encontramos con más situaciones. Entonces, todo lo que se vea extraño o raro, consúltalo con tu asesor, que es simplemente una consulta. Normalmente siempre la primera llamada es gratuita en muchos de los despachos de abogados. Pues tómate la tarde, o a lo mejor, ¿qué te digo yo? Si te cobran 40 euros, 30 o 50 euros, puedes acabar ahorrándote mucho dinero, porque la estafa hoy está a la orden del día. Muy bien. Es un buen consejo, nos quedamos con ese consejo esta tarde, Muy Ignacio. Bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos unos segundillos a publicidad y enseguida volvemos.